¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, pues vamos a seguir con esta sección acerca de todo lo que es la parte de evaluación de proyectos de inversión. Pero pues bueno, hay puntos relevantes que se tienen que atender. El primero, pues bueno, es importante que ustedes desde el inicio de este segundo bloque es que se tiene que entender que tenemos que tener la puesta, bueno, más bien la mirada puesta acerca de lo que es la evaluación, no ya el diseño, que es algo que tienen que atender dentro del contexto de evaluación de proyectos. Pero pues para esto, pues bueno, hay que empezar a practicar acerca de cómo se va estructurando cada uno de los puntos o los elementos que ya hemos tanto diseñado y tanto hemos visto cómo se manejan dentro de todos los estudios y cómo se ha manifestado en diferentes medidas en lo que es de echado a andar acerca de su proyecto en el concurso y todo lo que se ha desarrollado durante todo este año, prácticamente la variabilidad acerca de las herramientas, las técnicas y cómo lo han desarrollado y las que se han mencionado como tal, ¿no? Dentro de todos los estudios. Entonces, desde ahí, pues bueno, empezamos a darnos cuenta dentro de lo que fue su evaluación de la estructura de su proyecto y de la empresa, de la startup que se les dio a cada uno de ustedes, cómo fue la investigación acerca de cómo fue un caso de éxito de cada una de esas pues, startups dentro de lo que es pues un sistema de evaluación donde pues bueno se categorizan algunas como unicornios, otras se caracterizan como empresas sostenibles o empresas realmente con potencial y que son categorías cualitativas que obviamente se van desarrollando y que bueno van desde los fintech en este caso o hasta empresas muy sencillas que pues dieron el boom dentro de lo que es la estructura social y económica mexicana. Entonces, dentro de esa estructura, pues bueno, nosotros nos damos cuenta de que, bueno, la evaluación de un proyecto no necesariamente tiene que ver en la cuestión de, pues, tener todo planeado, ¿no? Sino simplemente es tener la idea completa dentro de todo lo que son las herramientas y estructuras para poderle darle ese empuje en cada una de las empresas que ustedes estuvieron analizando y evaluando. Prácticamente pues bueno uno se da cuenta que pues hay veces que no se requiere tanto para realmente dar un boom dentro de lo que es la parte económica. Entonces muchos de ustedes tuvieron esas startups que obviamente se reflejó en el corto plazo un gran rendimiento. Entonces ahí se dan dando cuenta que bueno, el analizar exactamente lo que hicieron es la estructura del diseño de proyectos de inversión. Sin embargo, toda esa estructura, bueno, cuando lo ejecutaron, pues bueno, se dieron cuenta que pues tenían ahí pues algo, un potencial bastante fuerte en la cuestión económica y que fue bien aceptado en la cuestión social y que eso da a que se consolidaron esas empresas. Bueno, vamos a ver el otro lado de la moneda, que en este caso, pues bueno, es un caso de fracaso. En este sentido, pues bueno, no solamente ver la cuestión de evaluación desde el lado positivo, sino que también hay que verlo desde el lado negativo. Entonces, pues bueno, aquí les voy a explicar una empresa mexicana que, bueno, obviamente también hicieron muy bien todo lo que es la parte de sus estudios. Hubo una muy buena captación de inversión y aún así, pues fracasó. Entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que es el fracaso de un proyecto de inversión y pues bueno, vamos a ver pues se pronuncia Huset, pero pues bueno, Huset o Huset o Huset, como ustedes quieran pronunciarlo, no hay ningún problema. En ese sentido, pues bueno, se trata de una empresa mexicana que en este caso pues es una cadena de restaurantes donde pues bueno, se planteó todo el escenario en este contexto. ¿Qué se planteó? Pues bueno, se manejó pues dentro de lo que es la estructura de la Ciudad de México y más enfocado en la cuestión urbana, en este caso que la gentrificación que hemos tenido con toda esta cuestión de Estados Unidos y otros países europeos que han estado ya viniendo a la Ciudad de México para manejar y para vivir acá. Entonces se ha manifestado diferentes sitios donde pues, se puedan hacer de esparcimiento o de necesidades, como en este caso el alimento, pues tenerlos, pues bueno,
en un estatus donde pues bueno se puede generar negocio. Sin embargo, pues bueno, los dueños de Huset en este caso, pues bueno, aquí se manejó lo que son los estudios completos, que en este caso pues el estudio de mercado, dentro de todo lo que la estructura en colonias de la Ciudad de México que pues son bastante recurrentes, que es toda la zona pues de Polanco, toda la zona de la Condesa, la colonia Roma, y bueno, todas esas colonias pues bueno, tienen una afluencia y pues obviamente tienen un sentido totalmente pues digamos entre bohemio, hipster, no sé, todo este tipo de situaciones de diferentes estatus socioculturales, pero económicamente de medio alto. Entonces, bueno, llegando a ese punto, pues bueno, se manejó ese estudio de mercado donde pues bueno, hay diferentes tipos de apertura, un mercado totalmente abierto y en constante crecimiento y obviamente posicionado en esas colonias donde pues bueno, se centra toda la atención en esas colonias donde pues van de diferentes lados de la ciudad y hasta me podría atrever de que otros estados como el Estado de México, que son toda la área metropolitana, pues toman esa iniciativa de ir hacia esos lugares y pues bueno, obviamente pues si te topaste con este restaurante, pues si ves que es un estatus y si tu bolsillo lo permite, pues bueno, ibas a ir a este tipo de lugares, ¿no? Entonces, bueno, ya con esta parte del estudio de mercado, pues bueno, ya se empezó a dar cuenta de que bueno, tenía una buena posición, tenía una buena imagen, obviamente por todo lo que es esta estructura del estudio técnico, y aquí hay una foto que obviamente es lo que se ve, obviamente una foto donde pues realmente es una ambientación que cuesta. ¿Qué es eso de una habitación que cuesta? Que realmente pues cada detalle pues obviamente tiene un costo. Entonces toda esa información, todo ese tipo de lugar y todo cómo está ambientado pues obviamente en el estudio técnico, todas las herramientas y herramientas que se utilizaron pues obviamente se generó un presupuesto bastante fuerte. Entonces para que ese ambiente fuera agradable para el comensal o en este caso para las personas que estaban dispuestos a hacer este tipo de situaciones. Sin embargo, ya que teníamos el estudio de mercado bien elaborado y el estudio técnico también ya bien estructurado y obviamente lo que se necesitaba para poder generar un buen presupuesto, necesitábamos también pues la parte del estudio de administración y el estudio financiero. En ese contexto, pues ya con el estudio técnico, como bien saben, pues ya podíamos manejar una estructura bastante correcta en el sentido de manejar un costo aproximado en la cuestión de la inversión. Entonces, con base en ello, pues bueno, ellos hicieron pues bueno, su costeo por ahí de septiembre del 2019 y pues bueno, ya generando toda la estructura se inaugura exactamente en ese mes, perdón. Entonces, pues bueno, ya teniendo toda esta parte, pues bueno, había bastantes millones invertidos, no solamente en ese lugar, sino que la tendencia era hacer una cadena de restaurantes con este tipo de concepto y obviamente pues manejar esta expectativa pues de tener pues obviamente una recuperación no mayor a un año, en este caso ya con el estudio financiero, y más porque bueno, los que ya han hecho un estudio acerca de lo que es la parte del alimento pues se dan dando cuenta que el contexto y la recuperación de la inversión de las cuestiones de alimento pues es mucho más rápida. Entonces pues ellos ya haciendo su proyección en los escenarios pésimo, óptimo y el positivo de sus escenarios, pues aún así en el escenario más negativo pues alcanzaban hasta año y medio para recuperar la inversión a pesar de que eran millones de pesos. Un segundo. Sin embargo, pues bueno, pues llegamos a todo este punto y bueno, empezaron la apertura en septiembre del 2019. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, pues no empezaron a detectar pues diferentes situaciones que se venían viendo a nivel internacional. Más o menos ya de septiembre del 2019 ya había algunas tendencias a nivel internacional acerca del COVID-19. Entonces pronto íbamos a entablar y nos iba a alcanzar esta situación, que es lo que pasó exactamente como un factor externo, independientemente de lo que se estuvo estructurando, lo que es la parte medular de lo que es pues el fracaso de esta empresa como tal, que fue un factor externo el que manejó toda esta estructura. Pero bueno, llegando a este punto, vamos a manejar el contexto, que en este caso es el cierre de Huset. Fue duro el golpe para la industria gastronómica mexicana y una muestra del riesgo que enfrentan las empresas de recién apertura, especialmente en el contexto económico y social que ha generado la pandemia.
En este caso sirve como el recordatorio de la importancia de una buena gestión estratégica y adaptación al mercado para tener éxito en el mundo empresarial, así como la necesidad de considerar y planificar adecuadamente los riesgos y retos que pueden presentar en el camino. Ese es como un tipo contexto. ¿Por qué se los planteo así? En primera instancia, cuando nosotros estamos haciendo los estudios, no le damos mucha importancia a la parte del estudio financiero, a pesar de que es medular, porque obviamente ahí vemos la recuperación, ahí vemos la parte de la inversión, pero algo muy importante que ustedes no han detectado, o si lo detectaron no le dan la importancia que se merece, que es la parte del riesgo. ¿Cómo podemos anticipar el riesgo y diferentes alternativas en la evaluación? Ya que estamos viendo el fracaso, podemos empezar a detectar posibles situaciones para que no pudiera suceder nuevamente. Si nosotros tenemos un contexto diferente en la cuestión de pues una situación como el COVID, pues hay diferentes estrategias que ahorita ya después del niño ahogado, pues obviamente se te ocurren miles de estrategias porque mucha gente se le ocurrió en ese momento. Y por darles algunas, porque pueden ser muchísimas las alternativas que pudieran haber dado ustedes como evaluadores de este proyecto de inversión y poder dar exactamente esa solución. ¿Cuáles soluciones se me ocurren? Que en este caso, pues bueno, son soluciones que muchas empresas hicieron y que obviamente son fundamentales que las conozcan para poder dar esa apertura, en este caso, a empresas como de este estilo. La primera, que la recurrente de todo lo que fue la industria alimenticia o restaurantera, que sea de fast food o en este caso de cualquier tipo de restaurante, pues obviamente fue la cuestión logística y en la cuestión de salud y en la cuestión de distanciamiento, que era esta parte. Pues surgieron empresas como en este caso como Uber Eats, Didi Eats y todo lo que es la parte de Rappi y todas esas plataformas que obviamente trasladaban de una manera del restaurante hacia la puerta de tu casa, que obviamente manejaba esta estructura. Que esta empresa, pues, obviamente por tener un concepto no de comida rápida, sino un concepto totalmente gastronómico, que obviamente era la experiencia de ir al restaurante y todo eso, pues bueno, se le complicó, a lo mejor sí se les ocurrió la idea, pero a lo mejor la experiencia no iba a ser la misma, o iba a perder valor, que a lo mejor era más en este caso la parte visual que la parte gastronómica de real, ¿no? Entonces ahí pues obviamente esta estrategia pues iba a ser totalmente positiva, de que pues bueno, acercar exactamente lo que eran sus productos hacia el cliente, que pudieran usar este tipo de plataformas para poder acercar hacia ellos. Esa sería una. En el otro caso, que obviamente pudieras mezclar diferentes estrategias que se utilizaron, otra sería en este caso en la cuestión de los proveedores. Nada más por darles un mensaje, o en este caso lo que pasó con algunas empresas. Dando el contexto real de lo que fue la pandemia, pues muchas de las empresas, les voy a dar dos situaciones que les tuvimos en la cuestión de consultoría y que estoy asesorando, y algunos alumnos que tengo a nivel doctoral que hicieron estrategias dentro de la pandemia, y pues bueno, para que vean cómo se empezaron a estructurar diferentes casos de éxito acerca de cómo manejaron la estructura financiera en el caso del COVID-19 y cómo esas empresas todavía siguen vivas, ¿no? En el caso de un alumno que tengo en doctorado, que es el gerente de recursos humanos de Chilimbalam, él, pues bueno, él estando como nivel directivo de esta empresa, pues bueno, el dueño y diferentes directivos como el de finanzas o el gerente general, pues empezaron a tomar decisiones acerca de, pues bueno, estamos encerrados, obviamente es un target de consumo en este tipo de empresa, pues obviamente de que la gente consume, y aparte no es un producto de primera necesidad, sino es un producto de tercera necesidad, ya que es una golosina o son diferentes golosinas, y que obviamente necesita la gente estar dentro de lo que es un centro comercial para poder adquirir este tipo de productos. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo una mezcla, ¿no? Una mezcla en este caso, como lo que había mencionado, a través de plataformas, pues empezar a trasladar exactamente el producto hacia el consumidor final. Pero aquí pues había un pequeño gran problema, que en este caso sería la cuestión del capital humano. Como tenían puntos de venta, entonces esas personas que estaban ahí vendiendo, pues bueno, ya que estaban a nivel
electrónico, o en este caso que no estaban utilizando estas personas, pues además de ser un costo se convertía en un gasto. Entonces al final del día, ¿qué es lo que se incurrió? ¿Qué decisión se manifestó? La primera decisión que se manifestó es, bueno, pues platicar con ellos acerca de una situación de reducción de salario y o en este caso pues despido, y pues obviamente despedirlos al 100% con todas las de la ley, o en este caso seguir trabajando con un salario menor por una condición pues obviamente de reestructura, porque pues no solventaba en este caso con las ventas que se hacían para seguir teniendo esa matrícula de empleados. Entonces, para no hacerles tan cuento tan largo, prácticamente pues digamos un porcentaje sí se liquidaron, otro porcentaje sí accedió, se firmó y todo, y se logró en este caso con este par de estrategias pues llegar al punto de que pues no quebrara. Entonces al final del día pues bueno, ahorita ya que ya se pasó esa crisis sanitaria, pues obviamente sigue estando en apertura esa empresa, obviamente tiene algún tipo de sesgos esas decisiones, porque obviamente legalmente pues no se puede reducir los salarios, pero pues bueno, son los mínimos y es un riesgo limitado, como en este caso está planificado ese riesgo. Sabían que pues iba a haber demandas posteriores por esta situación, y bueno, de todos modos ya está presupuestado, y la finalidad es que la empresa no quebrara y que no cerrara, y que se logró. Entonces ese tipo de situaciones, pues bueno, ese contexto pues le ayudó exactamente para ver una cuestión del estudio administrativo y una cosa del estudio financiero, en la cuestión de cómo se va proyectando exactamente las necesidades tanto de la parte interna de la empresa como la parte externa, que es la parte de las ventas. Entonces con ese contexto pues bueno, se realizó esas estrategias y no logró pues quebrar. Ese es por un lado. Otra empresa que es pues digamos que es de manufactura, hacen pequeñas piezas para lo que es la parte automotriz, que son partes plásticas. Y ellos, hay algo más recurrente, que también, obviamente, como había demasiada gente que es operacional, que en este caso a nivel obrero, que no necesitas una especialización, sino se necesitan manos para seguir produciendo. En ese contexto, pues bueno, sí seguían pidiendo, pero pues en la cuestión de la cuestión del COVID, pues bueno, había diferentes tipos de estructuras, de tiempos. ¿En qué sentido? En la cuestión real de lo que necesitaban, por ejemplo, un espacio. Si había 3 turnos, se tenía que dividir la gente para que obviamente no tuvieran tanto acercamiento, y si hubiera algún contagio, pues bueno, sería lo más limitado. Entonces empezó a reducir esa parte. Entonces llegó un punto donde pues obviamente la línea de producción no se redujo el nivel de competitividad, o en este caso de producción, sino que realmente el nivel del pedidos también se redujo, en este caso por el distanciamiento y obviamente porque no había tanto requerimiento de estos productos. Entonces, ¿qué pasó? Sabían que esta parte era temporal, que no era pues recurrente, en el sentido de que pues ya se iba a reducir y ya, o sea, sino que se iba a recuperar de tarde que temprano. Entonces, como había gente que obviamente sí era operativa, pero se necesitaba porque pues obviamente ya está capacitada en ciertos puntos, salía mucho más costoso deshacerte de ellos que volver a contratar otros y volver a capacitarlos, y que se iba a perder en el corto y mediano plazo se iba a perder más dinero. Entonces, ¿cómo los podías tener todavía bien, o sea, todavía sanos, obviamente conformes, y que pues la estrategia era reducir exactamente lo que es también el salario? Pero aquí es diferente, porque obviamente cuando estás hablando de una parte comercial, que es como la parte de Chilimbalam, pues bueno, digamos que es un poquito más flexible en la cuestión de la interacción con lo que es la parte de los empleados. En el caso de la industria es diferente. ¿Por qué? Porque a nivel empleado o a nivel obrero, pues ya entra aquí un tercero, que en este caso es el sindicato. Entonces los sindicatos, pues obviamente una condición así pues sería casi huelga, y una parte cerrar, porque esa parte digamos que de defensa ante el obrero, pues obviamente pues no le conviene a los dueños. Entonces ahí es donde pues hay un sesgo grande. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Entonces ya hablando con ellos empezamos a llegar a ciertas conclusiones, y que no era la cuestión de la reducción como tal, la decisión era la misma pero de diferente enfoque. El chiste, acuérdense que estamos ahorita enfocados en la reducción de riesgo,
no una cuestión de análisis financiero, sino reducción de riesgo. Entonces yo lo que quería, mi objetivo era que mi gente no se me fuera. Entonces yo la quiero tener, pero necesito bajar los costos de mano de obra. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Entonces lo que se estuvo proponiendo o se propuso dentro de la mesa, en este caso los líderes sindicales, para que toda la parte obrera se gestara de esa manera. ¿Qué necesitaba la empresa? Obviamente que la mano de obra se quedara y obviamente que se reduzca todo lo que es la parte del salario para que la empresa tuviera flujo de efectivo y se pudiera seguir invirtiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, lo que se llegó es exactamente a un acuerdo con una tercera empresa. ¿Qué es esta tercera empresa? Pues bueno, se hicieron contratos, en este caso con sectores que pues no fueron vulnerables. En este caso, ¿cuáles son esos? Los de primera necesidad. Entonces habló con los gerentes comerciales del Puma Barrotero y lo que es el Escorpión y todo ese tipo de pues son mayoristas abarroteros, donde pues bueno, manejan un nivel de volumen y que obviamente ¿cuál fue la estrategia? Ok, no te voy a reducir el salario a ti obrero, pero te canjeo parte de lo que es tu salario por tu despensa a un menor costo. Entonces la estrategia fue, ok, yo empresa gano de dos maneras. La primera, hago el contrato con este tipo de empresas, obviamente en volumen, y aparte me da crédito. ¿Qué quiere decir? Que pues, lo que le ganara a 15, 30, 45 o 60 días, cualquier tiempo que me dieran iba a ser ganancia. Más, en este caso, la reducción del costo exactamente de este tipo de insumos que íbamos a consumir. ¿Por qué? Porque obviamente iba a consumir bastante pues volumen para, en este caso, para toda la gente, y ese dinero pues lo iba a utilizar para pagar parte del salario de estos obreros. Entonces, para la parte del empresario, pues obviamente iba a ser ganar, ganar, sí o sí. Y en el caso de los empresarios, pues tomaron esas decisiones después de que esta persona, pues obviamente tomó esa decisión. Los obreros dijeron que sí, obviamente para tener una parte de apoyo y obviamente sabían de que pues, ese dinero de todos modos lo iban a ocupar en esa canasta básica y de todos modos dijeron, bueno, ok, al fin no estoy perdiendo y pues te estoy apoyando también a ti empresa. Entonces así lograron capitalizarse sin mermar lo que es la parte del capital humano y obviamente pues generar exactamente una sinergia con otro tipo de empresa que pudieron apoyar y el flujo de efectivo no se vio tan afectado para las cuestiones de decisiones financieras de lo que fue la empresa. Entonces por eso fue fundamental para este tipo de decisiones y que obviamente el riesgo fue totalmente administrado y gestionado de una manera pues lo mínimo posible para quebrar. Entonces con ese contexto pues se manejó este tipo de dos empresas diferentes que no tendrían que ver directamente con la línea de giro o en este caso del sector, sino totalmente dispersos ambos y obviamente uno se fue sobre la operación y el otro solamente sobre la parte financiera, aunque pareciera que fuera al revés, pero lo que sí se enfocaron las dos personas es la disminución del riesgo y obviamente potencializar exactamente uno a no quebrar y el otro a potencializar la inversión. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta de que dependiendo de las decisiones que tú vayas tomando dentro de ese contexto para poder tomar la evaluación ideal de lo que está pasando dentro de tu empresa. Entonces, con este contexto de fracaso, en este caso de este restaurante que Hewlett manejó, en pues malas decisiones por todos lados. Entonces, al final, pues podemos visualizar diferentes alternativas para que esta empresa hubiera desarrollado a lo mejor pues un potencial un poquito mejor o a lo mejor tomar la pandemia de una manera diferente o a lo mejor no tuvieron a alguien que los asesorara de una manera pues integral. Hay diferentes posturas y más porque pues, es una inversión bastante amplia. Entonces sobre esa temática pues es importante que nosotros tengamos esa visión en la cuestión de cómo podemos
pues tomar decisiones, porque es importante que cuando nosotros estamos evaluando cualquier proyecto, pues tenemos que dar no solamente en la cuestión financiera, que casi todos se van para allá, sino que también en la parte operativa, pues te puede apoyar exactamente para resolución de cualquier tipo de problema financiero. En este caso, pues como cualquiera de los dos ejemplos, lo que fue la parte del capital humano es esencial para ese tipo de decisiones. Sin la gente no existe empresa, entonces por eso es importante. Pero en este caso sin dinero pues tampoco puedes tener a la persona. Entonces es como un círculo vicioso o virtuoso dependiendo cómo lo veas, y saber que tienes que tener un equilibrio de ambas. Entonces para poder tomar decisiones, por eso hay que limitar y poder gestionar el riesgo. Entonces aquí hay dos puntos importantes. Nosotros ahorita que ya estamos de salida, que ya empezamos a ver diferentes situaciones, simplemente en este contexto de ahorita 2023 estamos en un contexto de que casi todo lo que es el mundo en general, por condiciones de pospandemia y la cuestión de la guerra, tenemos estructuras de riesgo altísimo. ¿Cuáles son esos? Financieramente tenemos inflación, que en este caso, a pesar de que tenemos un superpeso en los últimos meses, tenemos una estructura inflacionaria de que los precios son más altos. Si no han notado que obviamente ustedes ven su bolsillo de que cada vez les alcanza menos, es exactamente el punto. Así se siente exactamente lo que es la parte de inflación, con menos dinero, o en este caso más bien menos valor de tu dinero. Obviamente el mismo dinero, pero pues te alcanza para menos. Entonces en ese contexto nosotros tenemos que visualizarlo. En este caso, ¿cómo puedes resolver exactamente una cuestión de riesgo inminente? ¿Qué quiere decir? Una recesión, que obviamente los mercados van a estar totalmente volátiles y obviamente hay una escasez de diferentes tipos de estructuras como materias primas, que en el caso de lo que es la parte de Ucrania y lo que es Rusia, bueno, esos dos países están en guerra, pero más o menos están entre un 35 al 40% nada más, para que se den una idea, entre los dos, de producción de lo que es la parte de trigo y maíz a nivel mundial. ¿A quién le surten este tipo de materias primas? Pues regularmente parte a Europa y parte a lo que es África. Entonces, si ese mercado no está cubierto, en este caso, esa necesidad no está cubierta por esta escasez, por esta cuestión de la guerra, los demás mercados tienen una oportunidad de empezar a producir un poco más, pero al final del día hay que entenderlo, el mercado está estático, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un tope de producción, entonces esos topes de producción se está distribuido a nivel mundial con diferentes países. Entonces en ese contexto, cuando un país deja de producir, obviamente digamos, esa laguna o ese espacio alguien lo tiene que cubrir, pero no es de inmediato. Entonces tiene que haber un progreso en el sentido de niveles de producción más alto para poder cubrir esa necesidad. Entonces ahí empieza la oferta y demanda. Entonces como se reduce exactamente la oferta, entonces la demanda, pues se encarecen los precios. Entonces ahí es donde empiezan los niveles inflacionarios sobre la canasta básica, y pues bueno, mejor nosotros no lo vemos tanto porque obviamente estamos en otro sector donde estamos cubiertos con ciertas necesidades en la cuestión tanto de subsidios gubernamentales, o en la producción interna, en la producción externa, en la cuestión de los bloques tanto comerciales como de distribución que nosotros tenemos a través de, por ejemplo, en el TECMEC, que nosotros estamos cubiertos a través de Estados Unidos, Canadá y México en la cuestión de necesidades básicas, y nosotros como canasta básica en la cuestión del maíz, en la cuestión de la tortilla, que es nuestra canasta básica. Entonces, a lo mejor nosotros no lo vemos tanto en el trigo, pero sí es importante que nosotros veamos que esa parte de riesgo es importante que la empecemos a analizar. Desde ese contexto nosotros podemos decir, bueno, eso no me afecta a lo mejor mi sector si soy de servicios, o no me afecta si soy comercial porque yo no produzco. Pues temo decir que sí, sí nos afecta en general, pero porque nosotros tenemos un sistema integral de que todo está ligado. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar partido en la cuestión de cada uno de nuestros gastos indirectos para poder anticipar este tipo de sesgos financieros, como puede ser la inflación, como puede ser algún tipo de incurrencias en la cuestión de la administración o de la gestión de tus procesos, porque ahí también se pierde bastante dinero. Entonces, aterrizando todo esto,
cada uno de los casos, o cada uno en este caso, pues ahorita en este caso del restaurante, pues obviamente ahorita lo hubiera pegado peor. Si se tomaron malas decisiones que tuvo que cerrar, ahora imagínate, si tuvo malas decisiones, a lo mejor hubiera tomado buenas decisiones y ahorita llegar a este punto donde estamos posicionados dentro de lo que es una estructura de recesión en este año, que ya estamos a días y algunos sectores ya están desde hace meses, y entender que realmente ese tipo de riesgos, dependiendo de lo que nos dediquemos, pues tenemos que ir sorteando exactamente el riesgo financiero. ¿Por qué se llama riesgo financiero? Y aquí es donde yo quiero hacer un poquito un paréntesis y aterrizarlo como tal. Muchas veces oímos ahí en las noticias de que las tasas de interés subieron. Y pues a veces pues es una embarrada y dices, pues está bien, ¿no? Pero realmente no saben lo que implica exactamente de los gobiernos, pues en este caso del Estado, en la cuestión financiera del Estado, en lo que es el Banco de México, en el caso de México, el que suban las tasas de interés, ¿qué significa y qué representa? Más del 95% de las empresas, es una ley de las empresas, trabajan con dinero prestado. ¿Qué quiere decir? A través de apalancamientos, a través de los proveedores, a través de diferentes estructuras, las empresas trabajan. ¿Qué quiere decir? Trabajan con dinero ajeno en un tiempo determinado para producir más. Es una ley de negocios, por eso la deuda es parte de lo que es el negocio. Entonces, si las tasas de interés se incrementan, obviamente el dinero se encarece, que quiere decir que la banca comercial y la banca de desarrollo incrementan las tasas de interés. Pocas empresas van a poder adquirir este tipo de créditos por diferentes situaciones, en la cuestión de la gestión, en la cuestión de la responsabilidad, en la cuestión de conocimiento, y la otra en la cuestión de una mala administración, en la cuestión de la gestión del dinero. ¿A qué me refiero con estos 3 puntos? La primera, que en este caso, cuando nosotros tenemos esta estructura de tasas de interés competitivas, pues yo puedo pedir más dinero, y obviamente entre más dinero tenga para invertir, más dinero voy a ganar. Y si incrementan mis tasas de interés, pues a lo mejor yo ya no soy candidato a que me presten tanto dinero, sino me presten menos y a una tasa de interés más alta. Entonces quiere decir que me va a costar más adquirir ese crédito y va a ser menos la inversión. Entonces eso hace que yo no sea tan competitivo, en este caso a manera interna. ¿Qué quiere decir? A nivel nacional. Entonces cuando pasan también de que dicen en otros países de que se incrementó las tasas de interés en Estados Unidos, que se incrementaron las tasas de interés en China, y así en diferentes lugares, ya dependerá la interdependencia o la dependencia que tenemos con otros países, dependiendo si es energético, o sea, cualquier tipo de insumo, o como empecé este discurso a través de lo que son materias primas. Si tenemos dependencia de otros países, pues ahí es donde empezamos con diferentes problemas, porque si hay escasez va a incrementar el precio y obviamente es un riesgo para mi operación. Y en el caso de los productos y servicios, de igual manera. Entonces, si nosotros tenemos escasez y empezamos con tasas de interés altas y no tenemos suficiente dinero para poder tomar decisiones acerca de inversión o diferentes estructuras para dar mejor calidad, o en este caso expansión de nuestros productos o bienes y servicios, y toda esta estructura, por ejemplo, al nivel agrícola, ahorita con el contexto que les platiqué. Si México es uno de los grandes productores de maíz a nivel mundial también, entonces empezamos a ver que si hay un sesgo, necesitaríamos tener mayor niveles de producción, y al tener mayores niveles de producción necesitamos más tecnología, más mano de obra y más infraestructura y más capital para poder sostener exactamente ese incremento de productividad. Entonces también esas decisiones no son aisladas, porque bueno, se acaba la guerra y si nosotros ya invertimos en esa infraestructura, vamos a tener un superávit, en este caso de producción. Y si no tenemos quien nos compre, baja el costo y toda la inversión, se nos va mucho más tiempo para pagar esa infraestructura. Entonces también esas decisiones, aunque no lo crean, es un poquito más, se detallan más con base en la cuestión del tiempo y obviamente en toda esta situación. No cualquiera va a invertir exactamente en esta oportunidad. Si la tienes, si tienes la capacidad instalada para poder
tomar esas decisiones de incrementar tu producción sin que tú tengas una inversión alta, pues lo puedes lograr y puedes tomar esas oportunidades para gestar pues una buena rentabilidad. Pero si tú no la tienes e inviertes y obviamente se corta exactamente esa posibilidad de venderla a un mercado más grande, pues la vas a perder. Entonces, pues se te estira exactamente el valor presente, que en este caso tu recuperación de la inversión. Y eso pues te puede orillar a que obviamente sea un mal negocio y obviamente tú tengas pérdidas. Y eso sería en lo, pues digamos, en lo calculado, porque hasta si está mal calculado, pues puede ser hasta que esa mala decisión te lleve a la quiebra. Entonces, lo que pudo haber sido una gran oportunidad se vuelve a convertir en una gran amenaza para ti. Entonces ahí es donde tienes que analizarlo desde el principio y si tienes los elementos adecuados para poder tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué pasó en este caso con lo que es la parte de este restaurante? Para no hacerles el cuento largo, pues bueno, hay una una gran pérdida que obviamente ya este restaurante sigue abierto, pero lo compraron otras personas, agarraron la oportunidad de las malas decisiones de los antiguos dueños. Ahora los nuevos dueños tomaron esa oportunidad y tuvieron otra estrategia y obviamente sigue abierto pues, al público, pero pues con otro capital y esa oportunidad fue mucho más barata de lo que ellos hicieron desde un principio. Entonces, pues bueno, esa ya es otra estrategia que lo vamos a ver en otra situación. Pero aquí, en este caso, pues bueno, darles el contexto de dos cosas que para mí son importantísimas, ¿no? Que en este caso es la reflexión acerca de que si es aprendizaje o es conocimiento. Y si realmente es lo mismo o realmente cómo lo tenemos que aprender, ¿no? En este caso la experiencia es conocimiento y es aprendizaje, sí, pero ¿qué va primero? O sea, no es lo mismo y va en una estructura real hacia dónde queremos llegar. Y esto no solamente es para los proyectos de inversión, sino pues en general para toda la vida. Entonces esa es la parte que a mí me gustaría que se llevaran. Y pues bueno, son cuatro reflexiones bastante sencillas, pero es importante que nosotros entendamos que el fracaso es algo importante que deben de tener y que se tiene que recibir desde esa apertura. El fracaso te va a ayudar a aprender, pero también te va a dar conocimiento. Entonces por eso es importante que ustedes cuando fracasen exactamente pues se han ministrado. No nada más es fracasar por fracasar, sino que realmente si ya te llevaron las decisiones al fracaso, pues aprende de ello. Y por eso es el primer punto, ¿no? El aprendizaje. Entonces, es muy importante que nosotros pues documentemos exactamente cómo fracasaste, ¿no? Porque al final del día, tanto a nivel social, a nivel empresarial o en este caso profesional, tenemos una curva de aprendizaje que puede ser muy costosa tanto en tiempo como en dinero. Entonces, si tú lo documentas, pues en este sentido, no vas a perder la lección. Entonces, obviamente, estás aprendiendo. Y ya con eso, pues a través del tiempo, pues obviamente cuando estás fracase y fracase, no quiere decir que pues es ser infinitamente fracasado, sino al contrario, sino obviamente te va a dar la experiencia y ya cuando se te lleguen a presentar esas diferentes situaciones o muy parecidas, pues vas a tomar unas mejores decisiones y con eso pues el aprendizaje te va a dar una certeza de que lo que estés planteando, lo que estés realizando, pues bueno, te va a dar un mejor resultado. Ese es el punto. Segundo punto, reflexivo, que en este caso es la resiliencia. Pues bueno, ¿qué es la resiliencia? Pues bueno, es la capacidad de recuperarse. Conozco muchísimos empresarios que es una de las principales características o de las habilidades que tienen, que son resilientes. Que en este caso, ¿qué es eso? Pues bueno, que es la capacidad de recuperarte rápido. Todos tenemos malos días, todos tenemos así de que no queremos hacer, no nos queremos levantar de la cama en algún día. Sí, pero si tienes resiliencia, eres resiliente, prácticamente es algo casi inmediato. O sea, puedes estar un día mal y al otro día ya tienes otra vez todo el chip completo, con todas las ganas, con todas las ideas, con todo el entusiasmo. ¿Por qué es importante esta reflexión? Porque la mayoría de los empresarios y los que gestan proyectos, si no tienen esta capacidad de resiliencia, muy difícilmente van a poder concretar ningún tipo de proyecto.
Entonces, la persona que no tiene estabilidad, pues obviamente tiene que buscarla que se fomente. ¿Y cómo la puedes fomentar? Exactamente esta parte de, pues, pues de hacer, ¿no? Porque viene muy pegado con lo que es la parte de la procrastinación, que en este caso, pues, un empresario regularmente genera y la procrastinación posterga. Entonces, el chiste es hacer. Entonces, si dejas de hacer, entonces vas a entrar en una cuestión negativa a la resiliencia. Entonces, la postergación es eliminarla de un instante, aunque, pues bueno, ese nivel, si tienes una resiliencia y si tienes ese nivel de procrastinación, si la eliminas, ¿qué quiere decir? Que en ese nivel de procrastinación, además de ser algo negativo, se convierte en algo positivo. ¿Por qué? Porque se convierte en una cuestión de creatividad y empieza en un rango de análisis acerca de las diferentes ideas que tienes y se empieza la creatividad. Ahí es donde entra la diferencia en la cuestión cuando eres resiliente y no lo eres. Porque si tienes procrastinación y no tienes resiliencia, pues se convierte en algo negativo. Pero si eres resiliente y aparte entras en una cuestión de procrastinación, la puedes convertir en cuestión positiva porque entras en un nivel de creatividad. Entonces ahí es donde tienes que empezar a identificar tus habilidades y que obviamente tienes que reflexionar acerca de cómo las puedes potenciar. En ese contexto, por eso es importante esta parte de la resiliencia. El otro punto, que es la parte de la creatividad. ¿Por qué es importante la creatividad? En el contexto se escucha muy romántico, se escucha muy fácil, ¿no? Decir, soy creativo. No necesariamente la creatividad tiene que ver en la cuestión de creación, sino más bien en la formulación de nuevos enfoques, en nuevas soluciones, en lo que es esta parte, porque muchas veces decimos, estoy creando un nuevo proceso, un nuevo producto, una nueva campaña, una nueva... No, simplemente hay veces que la creatividad se enfoca en mejorar lo que ya tienes, que quiere decir que en este caso a lo mejor puede ser el trato con la gente, en pequeños detalles que estás haciendo en el día a día, esa creatividad todos la tenemos. Entonces hay que identificarla y hay que potenciarla en el punto donde pues bueno, sea constante y que sea diario. Uno de los puntos más importantes para empezar a fomentar la creatividad es exactamente, si tú eres experto, más por dar una idea, si yo soy experto en negocios internacionales, pues me salgo de la caja y no sé, leo un artículo, o leo algo de filosofía, o leo algo de actuaría. Es cambiar exactamente el enfoque, o sea, irte de un extremo al otro, pero obviamente el enfoque lo tienes dentro de tu expertise. Pero la otra solución, que es la parte creativa, esa parte que estás adquiriendo nueva, te va a dar el enfoque desde lo que tú es tu referente o tu expertise, pero desde el enfoque que estás aprendiendo. Entonces, eso te da creatividad, que empiezas a mezclar la pues en este caso multireferente, que en este caso son diferentes áreas o diferentes disciplinas que te pueden dar una mezcla más nutritiva sobre un tema en específico que se llame solución, se llame enfoque, se llama toma de decisión, lo que tú quieras. Entonces es importante que tú entiendas esta parte para poder fomentar tu creatividad. Este es uno de tantos pues estrategias que es para poder generar un nivel creativo dentro de tu quehacer. También puede haber diferentes tipos de pensamiento disruptivo, que en este caso pues serían ya muy extremistas, ¿no? En el sentido de que pues no te vayas estructurado, vete totalmente disruptivo, que quiere decir que pues, te vayas al contrario, ¿no? Que en este caso si estás haciendo una estructura o una toma de decisiones ya pues estática, te vayas a todo lo contrario. Ese es un pensamiento disruptivo que a algunas personas les funciona. Y yo no lo recomiendo, al menos de que realmente ya tengas un nivel totalmente estandarizado y sano en la cuestión, y más en la cuestión económica, para poder tener un pensamiento disruptivo. Porque si no, pues bueno, estás arriesgando el todo por el nada. Ya si tienes resuelto esa parte, pues bueno, ahí sí te puedes aventar a hacer tus pensamientos disruptivos como tú quieras, pero no te está afectando ni tu quehacer, ni en tu economía.
Eso es así como que a términos generales, porque sí también conozco gente que es muy arriesgada, le gusta toda esta parte del pensamiento disruptivo, pero pues bueno, a veces no es controlada y pues a veces pierden bastante, no solamente tiempo, sino también muchos recursos y que después, bueno, están reestructurándose constantemente y tampoco es sano. Y por último, que en este caso, que es algo muy importante que tenemos que atender y que ustedes que están estudiando negocios internacionales, es importante que ustedes lo planteen. ¿Cuántas veces les he comentado de que tengan su estructura de profesional? En el caso de que, bueno, pues tengan sus documentos en regla, que tengan documentos extras, independientemente de la licencia que llevan para allá, lo que es la parte de su pasaporte, que su visa, que tengan toda una estructura de sus documentos extras, que quiere decir de que los fomento para la que tomen cursos, que tengan esos documentos listos. ¿Por qué? Porque las oportunidades llegan. Acuérdense que las oportunidades no son controlables, las oportunidades llegan solas y si tú ya estás preparado, hay un dicho que dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, si tú ya estás preparado con tu pasaporte, tu visa, tienes todo un montón de documentos extra de que ya tomaste curso de todo y que obviamente aparte tienes licencia, y ya pues puedo decir más cosas, ¿no? Que tengas idiomas, que tengas un montón de situaciones, ok. Y llega la oportunidad, pues obviamente tú vas a tener gran injerencia en que esa oportunidad sea para ti. Entonces por eso es importantísimo. Entonces obviamente la oportunidad no la entendemos cuando tenemos una corta edad, pero las oportunidades nos llegan siempre. Muchas veces dicen, ese tiene mucha suerte. Tal o tal tiene mucha suerte. No es que tengan suerte, es que realmente están totalmente preparados para que cuando llegan esas oportunidades las reciban tan sencillo como nada más agarrarlas y ya, sin esfuerzo, sin nada, o sea, solitos llegan y ya cuando estás preparado, esas oportunidades son para ti. Entonces, no solamente en la cuestión profesional o en la cuestión empresarial, también llegan igual. Entonces, por eso hay que entender exactamente todos esos elementos que hay que tener para que obviamente no sabemos cuáles son, pero sí sabemos cuáles queremos. Entonces, si nosotros estamos dentro de lo que es la parte de negocios, pues ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender idiomas, tengo que aprender pues técnicas de negociación, tengo que manejar todo lo que son ciertas estructuras de comercio exterior y todo este tipo de condiciones para que cuando llegue una oportunidad como esta, así de que pues necesito un agente aduanal o necesito un agente particular dentro de una empresa, pero necesito que viaje pues no solamente en el interior de la República, sino que también necesito LATAM, ¿no? Que también tengo base en Colombia y tengo base en Chile para tener todo Latinoamérica. Entonces tengo que andar viajando en los tres. Pues ¿quién tiene todos los elementos para poder ir? ¿Quién sabe toda la gestión de todo lo que se hace para poder ir? Ese tipo de oportunidades sí existen y sí llegan. Entonces al final del día ustedes tienen que entender que dentro de todo el contexto, no solamente de proyectos de inversión, que aún así ustedes son su propio proyecto de inversión, porque no están invirtiendo en lo más valioso que es tiempo. Ya llevan 4 años y medio invertidos en todo lo que es la connotación de negocios internacionales. Entonces ya invirtieron bastante tiempo para que todavía no se estructuren y no tengan todas las herramientas y elementos bien estructurados para poder tener oportunidades. Entonces, tarde que temprano, estas palabras van a quedar estáticas. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando ustedes se desmarquen en un año y medio, 2 años, que ya estén dentro de lo que es el mercado laboral, van a empezar a entender estas palabras, que las oportunidades son forjadas desde ahorita, o bueno, ya llevan años forjándose, porque ustedes ya llevan un cierto tiempo, entonces ya deben de tener ciertos elementos ya cubiertos o ya estáticos para ustedes. Entonces, si no lo siguen fomentando, esas oportunidades van a ser para alguien más, no para ustedes. Entonces ahí es donde se va sesgando y hay algunos donde se dispara, ¿no? En el cuestión tanto económico, profesional, estatus, donde ustedes quieran. Y hablo de status quo, ¿no? No de estatus económico. Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que entender pues varias cosas, ¿no? La primera es
la significación de estos 4 reflexiones, ¿no? Para ya tener un punto de quiebre o un punto final acerca de lo que es la parte del fracaso. Y los proyectos de inversión, pues regularmente cuando estamos diseñándolos, pues es bonito, ¿no? Ver toda la planeación y todo esto, pero no te garantiza que realmente el contexto externo te vaya a apoyar para que funcione. Si ya vimos que en las partes de las startups sí funcionaron, pues en cuestiones más sencillas o relativamente más sencillas, con un montón de dinero para poderlo gestar, que muchas dicen, es que no tengo dinero para operarlo o para iniciar. Y aquí había dinero, aquí había buena planeación y al final del día fracasó. Entonces no garantiza. Entonces al final del día necesitamos que nosotros estructuremos diferentes parámetros para que esas oportunidades se lleguen a concretar. Y con base en ello, pues bueno, entendamos cuál es el punto principal para cada uno de nosotros, independientemente que sea profesional o independientemente que sea empresarial, ¿vale? Bueno, entonces ya para concluir exactamente, pues bueno, son diferentes posturas. Pues van a ser 5 pequeñas preguntas. Pues la primera, ¿no? Vamos de atrás para adelante, que en este caso sería, en el contexto tuyo, de estos cuatro reflexiones, que en este caso son 4 conceptos, ¿cuál sería para ti la más importante y por qué? ¿Vale? Esa es la primera. Segunda pregunta, ¿qué entiendes por el fracaso? Y dame un ejemplo de un fracaso tuyo que hayas aprendido. 3. ¿Cuáles son los 2 estrategias que te planteé en la cuestión de Chilimbalam y en la cuestión de la empresa de partes automotrices de plástico? Ahí van 2 en 1, ¿vale? Y la última sería, ¿cuál sería el enfoque que tú le darías exactamente a la resiliencia en el contexto de estudiante? ¿Vale? Entonces, pues con ese punto, pues ya tenemos las 5 preguntas y pues bueno, las contestan a través de lo que es el SEDUCA y pues bueno, ya estaríamos planteando para el siguiente semana y espero que vayan a las conferencias de lo que es la semana de pues de conferencias que están habiendo el día de hoy. Se aperturaron, el día de mañana va a haber bastante buenas y pues bueno, sin más, nos vemos en la siguiente.